Bueno, un saludo para todos. El día de hoy venimos a hacer este podcast para hablar de algo muy importante en nuestra formación como ingenieros de sistemas, y es el tema de cómo implementar una red segura en una empresa. Les damos la bienvenida a este podcast nosotros, los estudiantes Nidia Maribel Carrión, estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Y de quien les habla, Luis Eduardo Donoso, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria de Educación Superior CUN, educador en el área de matemáticas y programador de software junior. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la situación. Dice, se piensa implementar una red segura en la empresa Engineering, la cual consta de 5 pisos con 4 áreas distintas. Y usted, como experto en el tema, debe proporcionar información relevante para tener en cuenta en la ejecución. Bueno, y lo primero que vamos a hablar es sobre el diseño de la red. Y quiero iniciar este podcast con la siguiente frase. Dice, las empresas invierten millones en firewalls, cifrados y dispositivos para acceder de forma segura. Y es dinero mal gastado, porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. Y ya durante la presentación vamos a ir viendo cuáles son estas problemáticas que se pueden ir presentando. Bien, entonces para el diseño de la red nosotros debemos tener estas tres características bien definidas. Lo primero es la segmentación, que consiste en dividir la red en segmentos para limitar el impacto en caso de una brecha de seguridad. Como sabemos, esta es una empresa que tiene 4 secciones. Entonces, esos serían los segmentos en los cuales estaría dividida la red. También, por otro lado, debemos elegir la topología, como lo puede ser la estrella, el bus o malla, según las necesidades que encontremos en la empresa. Por último, debemos aplicar los sistemas de redundancia, que es implementar rutas y dispositivos redundantes para minimizar puntos únicos de falla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 3 imágenes que corresponden a los segmentos, a las tipologías de red que podemos utilizar y a la redundancia, que es básicamente cuando uno de los servidores falla, los demás dispositivos asumen esa carga para que la red siga funcionando sin ningún inconveniente. Bien, ahora hablaremos de la seguridad física. Si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología. Es una frase de Bruce Nader, entonces queremos continuar con ello. Bien, en cuanto a la seguridad física, nosotros como expertos en el tema podríamos implementar o aconsejar estas dos partes. El primero es la restricción de acceso. Controlar físicamente el acceso a los equipos y a las áreas de la red. Es decir, colocar personal humano o tecnológico que restrinja el acceso a las personas que no están autorizadas para acceder a los equipos, dispositivos y a las áreas de la red sin previa autorización de el personal que administra la red. ¿Listo? También podemos colocar cámaras de seguridad, podemos colocar todo lo necesario para proteger la red de calor, de incendios, de inundaciones, etcétera. Y por otro lado, el respaldo de la energía. Es bien sabido que es posible que hayan fallas eléctricas por cortocircuitos, por fallos en el servicio de energía desde el operador de energía. Entonces podríamos controlar con sistemas UPS la red para proteger contra cortes de energía y posibles pérdidas de datos. Entonces con estas dos condiciones o consejos podríamos proteger la red desde su parte física. Bien, una tercera
forma de hacer una red segura es la seguridad de la red. Y aquí nuevamente queremos acompañarlo con la frase de la desconfianza es la madre de la seguridad, una frase de Aristófanes. Bien, entonces entre los protocolos y seguridad de la red proponemos que se utilicen VPNs que sirven para proteger las conexiones remotas y hacerlas más seguras. Por otro lado, proponemos los firewalls, que es para implementar, sirve para el filtro de tráfico no autorizado. Y por otro lado, el protocolo de seguridad WPA3, que este protocolo nos sirve para proteger las redes de Wi-Fi que podamos tener en la empresa. Entonces, si nosotros aplicamos estos protocolos, podríamos llegar a tener una red un poco más segura y poco vulnerable a los diferentes ataques cibernéticos. Por otro lado, podríamos también hablar un poco de los posibles ataques. Si tu empresa gasta más en café que en seguridad de las tecnologías de la información, serás hackeado. Es más, mereces ser hackeado. Es una frase de Eric Raymond que es muy interesante. Entonces ya vamos a ver por qué. Bien, y los posibles ataques a los cuales estamos o la empresa puede estar vulnerable son los ataques de denegación de servicio distribuido. Y para mitigar esto podemos implementar sistemas de detección y respuesta ante este tipo de ataques. Por ejemplo, podríamos diseñar una red compleja. Esto facilitaría que nuestra red sea un poco más segura. Por otro lado, tendremos el ataque del phishing y la ingeniería social. Y una forma de mitigar este tipo de ataque es la educación continua para el personal y sistemas de filtrado de correos electrónicos, puesto que en la actualidad esta modalidad se utiliza mucho en el envío de mensajes de texto, en el envío de correos electrónicos con estructuras muy parecidas a los bancos, a las cooperativas de crédito, inclusive hasta las empresas, donde le piden al usuario dar clic en un enlace. Entonces al darle clic en el enlace, instala en el equipo un programa que nos puede robar toda nuestra información financiera, nuestra información también de toda la empresa que tiene que ver con bases de datos, ventas, etcétera, etcétera. Entonces mantener el personal capacitándolo hace que este tipo de ataques se vea en menor medida dentro de las empresas. Y por último, posiblemente podríamos ser atacados por malware o ransomware. Y para mitigar este tipo de virus o este tipo de ataques, podríamos mantener actualizado el software, utilizar antivirus o anti-malware y realizar copias de seguridad regularmente de toda la información. Esto nos va a permitir que en algún momento que seamos atacados por alguno de estos ataques que acabo de mencionar o por algún otro, pues podamos tener nuestra información un poco intacta. Entonces se recomienda hacer copias de seguridad regularmente. Por otro lado, podríamos nosotros como expertos aconsejar a la empresa realizar un monitoreo y gestión de la red. Vamos a compartir una frase de Chris Pirillo que dice: las contraseñas son como la ropa interior, no puedes dejar que nadie la vea, debes cambiarla regularmente y no debes compartirla con extraños. El monitoreo y gestión, nosotros proponemos estas 3 acciones, que es aplicar sistemas de monitoreo, utilizar herramientas de monitoreo para detectar anomalías o actividades sospechosas. Dentro de los dispositivos de la compañía podemos colocar algún software que controle lo que hace el empleado, lo que hace el colaborador, el trabajador, de tal forma para que nosotros como administradores de la red sepamos y tengamos claridad qué es lo que hacen los empleados
en los dispositivos de la compañía. Por otro lado, podríamos utilizar actualizaciones y parches, aplicar regularmente actualizaciones de seguridad y parches en todos los dispositivos de la red. Esto nos va a permitir que en estas actualizaciones se actualicen todas las bases de datos de los virus que se van encontrando y que van atacando a otras empresas. Esperemos que no sea el caso de esta empresa. Y por último, realizar auditorías, ¿listo? Que son básicamente el análisis y la recopilación de todos los datos posibles sobre la red con el objetivo de identificar posibles fallos y mejorarlos, ¿listo? Hacer visitas a todo lo que tiene que ver con el cableado, con los dispositivos, con los equipos, etcétera, etcétera, inclusive con el personal para saber qué es lo que está pasando y no dejar que estos errores o estos posibles fallos permanezcan y nos lleven a ataques o a una vulnerabilidad cibernética mucho mayor a la que podría estar padeciendo la empresa. Por otro lado, también proponemos políticas educativas. Solo hay dos tipos de empresas. Uno, las que han sido pirateadas y dos, las que serán. Es una frase de Robert Mueller, entonces queríamos compartirla con ustedes. En cuanto a las políticas y educación, nosotros proponemos lo siguiente: que hayan políticas de seguridad, establecer políticas claras de seguridad de información, de la información y hacerlas cumplir por parte de los empleados y todos los colaboradores, inclusive por las mismas personas que administran la red. Entonces, tener políticas de seguridad claras. Por otro lado, el entrenamiento del personal. Educar al personal sobre las buenas prácticas de seguridad, contraseñas seguras y el uso responsable de los recursos de la red. Listo, hemos evidenciado que cuando el personal no está capacitado, ingresa a sus correos electrónicos empresariales y da clic en enlaces desconocidos. Y esto puede ser un error fatal para que nos cometan el phishing y nos roben nuestra información bancaria, nuestra información de clientes, nuestra información de ventas, etcétera, etcétera. Y podamos sufrir pérdidas de recursos presupuestales de la compañía. Y por último, de políticas y educación, proponemos que la empresa adopte los siguientes protocolos. El TLS, que es el protocolo, que este protocolo se utiliza para encriptar el tráfico de la red, que utiliza el protocolo SSH, que este protocolo se utiliza para proporcionar accesos seguros a los sistemas remotos, y adopte el protocolo IPsec, que este protocolo se utiliza para encriptar el tráfico de red a través del internet. ¿Listo? Entonces nosotros creemos que con estas políticas y esta educación podríamos llegar a tener una red un poco más segura. Por último, queremos manifestarles que debemos tener en cuenta lo siguiente. Aparte de todas las medidas de seguridad que hemos mencionado anteriormente, también es importante para construir una red estable. Significa utilizar componentes de red de alta calidad y saberlos configurar correctamente. Para construir una red estable es importante seguir las recomendaciones que ya acabamos de mencionar y las siguientes. Utilizar componentes de red de alta calidad, porque esto va a ayudar a que garantice que la red sea confiable y duradera. Configurar la red correctamente, esto nos ayudará a evitar problemas de seguridad y rendimiento. Y realizar mantenimientos de rutina. Esto les va a ayudar o nos ayudará a identificar y corregir problemas antes de que estos causen problemas. Y como conclusión podemos manifestar que la implementación de una red segura es una tarea muy importante que requiere planificación y cuidado. Al seguir los consejos mencionados en este podcast, puede ayudar a proteger su empresa de los sinfín de ataques cibernéticos que existen en la actualidad. En este momento queremos darle las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este podcast y charlar sobre los temas de la seguridad en las redes. Muchas gracias, bendiciones para todos.